Los temas de las últimas semanas han sido de la libertad cristiana. Así llaman los estudiosos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, porque el tema central que lo que vemos a través de esta carta es respecto a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver algunas cosas al final de esta reflexión, algunas de las cosas en las cuales Jesucristo nos hace libres. Pero vamos a comenzar con algo que los cristianos el día de hoy no alcanzamos a entender, a valorar la necesidad de vivir como hermanos. ¿Quiénes tienen hermanos de los que están aquí? Muy bien, pues todos casi prácticamente. Tener hermanos. Y fíjense que bien pronto aprendemos a vivir como hermanos. Los chiquitos ven a los mayores y hacen lo que los mayores hacen. La mera verdad que hasta en las buenas, hasta en las mejores familias hay cosas, sí, muy buenas a veces, también cosas que debieran cambiarse. En la iglesia, otra vez hablamos de la iglesia. Hace un momento decíamos que no sabemos expresar a veces el dolor. Lo confundimos con la falta de fe, expresar el dolor. Es un error. Otro error es que no aprendemos a vivir como hermanos. Lo que es en la vida natural tan sencillo como voltear y ver en la iglesia. Nos ocurre lo mismo porque volteamos y decimos, yo no soy como él, yo no quiero ser como él. A lo mejor somos peores. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es un dicho de los psicólogos clínicos. Bueno, y lo que tenemos que hacer es ver a los demás y pensar, a lo mejor yo estoy peor, pero bueno, voy a orar por él. Y oras un tiempo y sigue igual o sigue peor, te acercas a él, te tienes que acercar a él y decirle, oyes, ¿qué pasa contigo? Porque me he fijado en esto, me da la impresión de esto otro, o me pregunto, no sé, a lo mejor me equivoco, pero me parece que la riegas y bien feo. Con otras palabras, cada quien lo puede decir de manera suavecita, tierna, amorosa. El hablar claro no tiene por qué estar peleado con amarnos. Eso es un árbol de las personas, y los cristianos, otra de los cristianos, más fácilmente nos equivocamos ahí. Creemos que amar es no decir nada, no fijarte, no criticar, no juzgar. Graso error. Gálatas 2:11 nos narra un hecho en el que nos dice cómo es que Pablo sabía convivir con sus hermanos en la fe, muy amados. Vamos a leer Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordemos que Antioquía fue donde se estableció la primera iglesia gentil, donde los cristianos, la mayor parte eran cristianos gentiles, no cristianos judíos. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, cristiana judía. Antes de que vinieran algunos hermanos de esa iglesia que pastoreaba Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro comía con los gentiles. Ándale, Pedro, unos taquitos de carnitas. Ay, cómo me gustan los taquitos de carnitas. Venga, hermano. ¿Ya no tiene otro taquito, hermano? Es que estuvo buena la caminata. Sí, Pedro, ándale. Antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y apartaba. Cuando vinieron los cristianos judíos. Porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles,
Y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar, o sea, a vivir como judío. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, si lo que sucedió en ese entonces entre Pablo y Pedro, y que nos lo narra el mismo Pablo, él no se esconde para decir lo que hizo. Si sucediera hoy, pues los cristianos dirían: ¿viste lo que le dijo Pablo a Pedro? ¡Qué falta de respeto! ¿Qué no sabrá que Pedro, el Señor puso a Pedro como pastor de su rebaño? Él le dijo: pastorea mis ovejas. ¡Qué falta de respeto! Pedro es columna de la iglesia. Eso es criticar, juzgar. Es falta de amor. Lo que pasa es que ya se le subió, porque ha ido a muchas iglesias, ha fundado muchas iglesias, se le subió. ¿Cuántos comentarios habría? Yo he sido testigo de esos comentarios, he recibido comentarios, he oído comentarios contrarios a mí, porque me he atrevido a decir algo. Mira, yo soy de esta manera. Cuando alguien dice algo delante de mí y yo no estoy de acuerdo, algo me mueve a hablar. Aunque no me digan: ¿qué opinas, Jorge? Si hablan delante de mí, una cosa es que hablen allá, que en su iglesia lo digan o lo crean, pero si hablan delante de mí, bueno, y sobre todo si hay otros cristianos, o que pongan en Facebook algo, alguno de mis contactos, y yo digo: no estoy de acuerdo. Hay un dicho que la gente dice y cree: el que cree, otorga. El que cree, perdón, el que calla, otorga. Gracias. El que calla, otorga. Bueno, hace algún tiempecito hice algún comentario respecto a un cantante cristiano. Me llovieron críticas, personas me quitaron de sus contactos, se pusieron a decir que en la iglesia de este cantante, que quién sabe qué, para allá y para acá. Puede ser, pero si esta persona dice algo contrario al evangelio de Jesucristo delante de mí, y delante de mí quiere decir que yo estoy en Facebook, alguien pone lo que dijo y digo: qué mal está. El apóstol Pablo al ver que su hermano Pedro pues comete ese error, dice aquí que por temor le dice que resistí cara a cara, o sea, es algo fuerte. Pero es que si delante de todos hace discriminación, se comporta con temor y falsamente, está en su obligación, Pablo, decir: eso está mal, para que todos los demás aprendan, porque si no, aprendiendo a vivir como familia, mira lo que hizo Pedro, mira, y van a hacer lo mismo también. En familia, los padres llaman la atención, comenzando con los mayores, cuando han hecho algo mal, y los pequeños están viendo, aprenden. Eso es en la iglesia, es lo que los cristianos tenemos que aprender, y no confundir la falta de amor con que un cristiano llame la atención a otro cristiano que ha obrado mal. Eso no es falta de amor, tal vez más bien sea muestra de amor. Por ejemplo, dice la Biblia que el que ama a su hijo, el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Estas cosas son en familia, y estamos en la familia de Dios. La familia de Dios debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros propios conceptos de amor. Los conceptos de amor del mundo son rudimentos, dice la Biblia.
rudimentos. Cuando vino lo perfecto, lo de Cristo, tenemos que tomarlo, y los que lo hemos tomado tenemos que vivir de acuerdo a ellos. Pablo amaba a los siervos de Dios, a los griegos y a los judíos. Él en una ocasión a los romanos 1:14 dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. En cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio. Así les dijo a la iglesia de Roma, que no conocía. Les dice: yo soy deudor de ustedes. Yo tengo que ir a compartirles lo que Dios me ha dado. Él los amaba, y aunque sufrió mucho, a veces estuvo a punto de morir, fue abandonado, dejado como muerto, según creían que estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba muy herido en varias ocasiones. Y él siguió como quiera. Él dijo: yo no estimo como valiosa mi vida, con tal de que acabe mi ministerio, que cumpla el llamamiento para el cual mi Señor Jesús me llamó. Así es que en amor a Jesús, en amor a la obra que Jesús le encomendó, él cumplía su ministerio. Ahora, en una ocasión él dijo a los Gálatas, estamos hablando de la carta a los Gálatas, estamos en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, les dijo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres, o sea, a las personas? Pues si todavía agradara a las personas, no soy siervo de Cristo. O sea, estoy para servir a Cristo, no para servir a las personas. Sirvo a ustedes, pero primero sirvo a Cristo. Primero agrado a Cristo y luego agrado a ustedes. Y si no les agrado, bueno, ni modo, con que agrade a Cristo es suficiente. Yo soy apóstol, no de hombres. Nadie me puso como apóstol. No por hombres, no es para ellos, por Jesucristo. Ese era el testimonio de Pablo. Dice en otra ocasión, Filipenses 1:7: soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué quiere decir defensa? Los vehículos, los automóviles tienen defensa. ¿Para qué la defensa? Para que lo más bonito del carro no se deteriore si hay algún golpe. ¿Para qué la defensa del Evangelio? Para que el Evangelio, el mensaje, no sufra, no sea transformado, no sea enchuecado, rayado, despintado por los ataques del enemigo. El cristiano, los cristianos, las iglesias sufren ataques del enemigo espiritual, de nuestras almas. El mensaje puede ser distorsionado. Pablo está combatiendo esto, y aquí está combatiendo, bueno, una mala acción. Al decir que estoy puesto para la defensa del Evangelio, yo lo menciono porque su labor es que se predique, se testifica como debe ser del Evangelio. Si hay algo está mal, hay que corregirlo. Él lo hacía, y cuando no podía, ponía a otros que lo hicieran. Por ejemplo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Hay que corregir lo deficiente para que la iglesia de Jesucristo crezca y siga creciendo sanamente como debe de ser. Tal vez mi defecto principal se deba a que Jorge quiere decir agricultor. A mí me gustan las plantas, arreglarlas para que crezcan bonito, que crezcan bien, cuidarlas, ponerles cariño, agua, otras cosas para que crezcan bien. Y en la vida cristiana, en el Evangelio, en la iglesia, así es. Tú necesitas crecer, y hay cosas que te estorban. La iglesia de Galacia comenzó bien bonito, pero estaba desviándose. Pablo les dice: tan necios sois. Ya me pasé a la iglesia. Terminemos lo de Pedro. Pablo, porque amaba a Pedro, le dijo: estás mal. Y porque amaba a la iglesia, quería que la iglesia no se fuera a desviar. Ok. Después
Vamos a hablar ahora de los hermanos de la iglesia de Galacia, a quienes está escribiendo. Si les dijo lo que ocurrió con Pedro, fue para hablarles a ellos, para aplicar a ellos la enseñanza. Y les dice: ustedes, ¿por qué en lugar de ir para adelante van para atrás? Ustedes conocieron el Espíritu Santo, y ahora en lo que están confiando es en obedecer la ley para ser salvos. Y bueno, les habla. Pablo hablaba suavecito, al grado que algunos decían: su palabra es menospreciable. ¿Quién dijo? Pablo. Por sus cartas es muy duro, pero cuando viene, se le da el puro amor, puras suavecitas, débiles, sus palabras. No sé qué tanto quisieran decir por palabras despreciables. ¿Qué entiendes por palabras despreciables? Para no hacerle caso, no le hagas caso. ¿Quién dijo? Pablo. Pablo. Pero Pablo, si hablaba suave, era ¿por qué voy a hablar fuerte? ¿Quieres que grite? ¿Que para predicar tú? Que grite. Bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué? Pablo era su palabra despreciable. Sus cartas dice eran duras. Bueno, es duro si hace falta ser duro. Los hermanos de Galatas, y por eso escribe Pablo la carta, estaban creyendo lo que algunos judíos cristianos les decían: tienen que guardar toda la ley para ser salvos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Es la enseñanza cristiana. Sola fide en latín. Las iglesias protestantes dicen salvación solo por fe. Así lo dijo Martín Lutero. Es la enseñanza de Pablo: el justo por la fe vivirá. Y aquí les recuerda: ustedes conocieron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo, hermanos de Galacia? ¿Por las obras de la ley o por creer en el sacrificio de Cristo? Y es cuando luego les dice: tan necios sois, Gálatas insensatos. Le dice en Gálatas 3:1. ¿Quién les fascinó? Los engatusó, les lavó el coco. Una sola pregunta, esto solo quiero saber. Contéstame nada más esta pregunta, hermano. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Fíjate, insensato, necio. Levante la mano al que yo le he dicho insensato, al que le he dicho necio. Nada más he pensado, hermano, pero no te he dicho. No te creas. ¿Quién sabe? A lo mejor sí he pensado eso de uno, Mira, ¿para qué me acuerdo? Lo que yo quiero decir es que Pablo sí les dice: si hace falta hay que decirle, hay que hacer lo necesario. Bueno, Pablo les dice: ¿por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo por fe. Y ahora sucede que dice: no, tenemos que guardar la ley para ser salvos. ¿Y la fe en Jesucristo? Dice Pablo: por demás murió Cristo entonces. Escoge o Cristo o el vivir por fe. La palabra de Dios dice, el profeta Ezequiel, dice Jehová de los ejércitos: si viniere castigo, juicio de Dios sobre todos los que viven y los animales. 3 varones librarían su vida de perdición. Solamente 3 varones. No librarían la vida de sus hijos ni de sus hijas, solamente la de ellos: Noé, Job y Daniel. Si quisieran decir: soy salvo por la obediencia a la ley, solamente Noé, Job y Daniel podrían ser salvos. Nadie más. Ustedes son necios.
recibieron el Espíritu Santo, recibieron salvación por la fe y ahora se regresan. Comenzaron por el Espíritu y terminan en la carne. Los judíos primero conocieron la ley, después conocieron los profetas y las escrituras, y después conocieron a Jesús, y después recibieron el Espíritu Santo. Pero ustedes comenzaron por el Espíritu Santo. ¿Por qué van a regresar? Es el vivir en el Espíritu lo que el Señor espera de nosotros. Y les dice a los mismos de Galacia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar por el Espíritu? Es vivir acorde a lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. El Señor Jesús, cuando instruyó a sus discípulos de la obra del Espíritu Santo, fue esa. Les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará mi nombre, Él los guiará a toda verdad. Les recordará todas las cosas, les enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, veamos algunas cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mira, cuando Jesús les dijo del Espíritu Santo, les dijo: enviaré otro Paráclito. Paráclito se traduce a veces por consolador, por abogado, y se refiere al Espíritu Santo. Paráclito es una palabra griega que se forma de dos palabras. Uno, para, es una preposición que quiere decir cerca de, al lado. De ahí nace la palabra paralelo, al lado de. El Espíritu Santo, Paráclito, entonces viene de palabra para, al lado de, y kaleo quiere decir llamar. Es un verbo, kaleo, llamar. Entonces el Espíritu Santo está a nuestro lado y nos habla. Para enseñarnos nos tiene que hablar. Para guiarnos a toda verdad nos tiene que hablar. Para que nos enseñe las cosas. Mira, a sus discípulos les dijo: tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. O sea, no las van a entender, no las van a creer. Pero el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. Bueno, entonces tenemos que aprender a oír, a entender y desde luego obedecer la voz del Espíritu Santo. Y a veces nos cuesta trabajo porque desde el principio nos enseñaron a obedecer a nuestros papás. Sí, porque mira, el otro día fui a la feria y vi a la mujer araña. Y le preguntaron por qué estaba así y dijo: por desobedecer a mis padres. Entonces yo no quiero que me pase como a la mujer araña. Entonces aprendimos a obedecer. ¿Sí? ¿Alguien aprendió a obedecer? Bueno, es que yo no me quiero ir al infierno. Bueno, tenemos que hacer las cosas por amor a Dios, por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Nos hizo hijos de Él, nos dio la salvación, entonces obedecemos a Él. Ok, pero las cosas que no entendemos, el Espíritu Santo nos ayuda. Las cosas que no podemos, el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando necesitamos apoyo, fortaleza, Él nos ayuda. Cuando necesitamos hacer cosas y son difíciles, el Espíritu Santo nos ayuda. Mira, vamos a repasarlo. El Señor Jesús dijo: nos recordaría todas las cosas, las que ya sabemos. Hay veces que ya lo aprendimos, pero se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué los estudiantes sufren tanto antes de los exámenes? Porque luego se les olvidan algunas cosas, ¿verdad? Por eso están estudiando, están macheteando, se desvelan. El Espíritu Santo recordará todas las cosas, los guiará a toda verdad para que la conozcamos. Nos sostiene en nuestras luchas y dificultades, de modo que podamos ir más allá de lo que podíamos ir por nosotros solos. Toma lo de Cristo y nos lo da. Nosotros oramos a Dios. Toda dádiva y todo perfecto vienen gracias a la obra de Cristo en la cruz.
Cristo dice que nos dio herencia entre los santificados. Mira, todo lo que necesitemos, todo lo que podemos recibir es por la herencia que tenemos allá. En los cielos, Dios nos lo da. Bueno, digo por allá es una forma de decirlo. Otra que dice la Biblia es entre los santificados. Qué bueno que al principio no estábamos tantos, ahorita vemos más aquí en el templo, porque es donde el Señor nos dejó la herencia. Dice entre los santificados. No allá, aquí. ¿Cuándo le dan la herencia? Cuando alguien recibe herencia, los hermanos. El juez llama a todos, y si viven lejos, bueno, a lo mejor te mandan un WhatsApp, un mensaje, qué sé yo, pero antes mandaban un telegrama. Necesaria su presencia, calle Pipila 101. Asunto herencia. Córrele. Dicen, ¿a dónde vas? Parece que vas a recibir herencia, ¿verdad? Nadie se queda, si quieren que me la traigan a la casa, ¿verdad que no? Vas a donde te digan, herencia entre los santificados. Bueno, el Espíritu Santo toma lo de Cristo y nos lo da. Las bendiciones, lo que necesitamos, nos lo da el Espíritu Santo. Ahora, necesitamos hacer cosas. Hay veces que hay tremendas necesidades entre las personas que vamos a hablar de Cristo. Dice la Biblia, el apóstol Pablo enseña a los corintios que en el ejercicio de nuestro ministerio hay algo espiritual muy grande que no debemos de ignorar. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Esto lo hace también el Espíritu Santo. Porque ¿quién ha recibido un milagro de parte de Dios? ¿Quién ha recibido una sanidad milagrosa de parte de Dios? ¿Por qué es? Porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere. No porque el que ora, no porque el evangelista, no porque el pastor, no porque el hermano, no porque el hermano, no porque ore, no porque ayune, no porque tengo mucha fe, porque el Espíritu Santo así quiso manifestar el amor y el poder de Dios. Esto es, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es algo que da el Espíritu Santo. Algo más. Con esto termino la serie de cosas que diste. Muchas cosas más nos dan, pero la Biblia nos dice algunas, es bueno recordarlas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Les dice a los de Galacia, miren lo que da el Espíritu Santo. Si tú dices, es que yo obedezco la ley, es que yo confío en que guardo la ley, eso no te sirve ya. Los frutos que el Espíritu Santo va a producir en tu vida es lo que el Señor quiere. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Espíritu Santo nos hace libres. Para terminar te quiero decir de tres cosas. Nos hace libres de el poder del pecado. El poder del pecado para que no seas víctima de que, no pude. Es que la carne es débil. Sí, la Biblia dice que la carne es débil, pero no es para justificarte, es para que tengas cuidado. Es que no sé qué me pasó. Es que se dieron las cosas. Es que, pues aquí le dan pan que llore. Y hay muchas cosas parecidas que no
cristiano, sino aún los cristianos usan para autojustificarse. El Espíritu Santo nos da poder para vencer al pecado. Dice, no seáis esclavos otra vez del pecado. Erais esclavos, pero ahora ya no. El Espíritu Santo da poder para vencer. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, dice la Biblia. Fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida. Permite que seas tentado, pero te pone una puerta para que puedas salir. ¿Te acuerdas de José? Bueno, ahí la esposa de Potifar quería seducirlo. Corrió. Dice un dicho: más vale que digan aquí corrió que aquí pecó. ¿No, verdad? Bueno, ya lo intenté, apúntalo, te doy permiso que lo uses. Nos da poder para vencer el pecado. Nos da también poder, bueno, no poder, sino la libertad de no tener que hacer buenas obras para agradarle. Él nos ama desde antes que hagamos buenas obras. Él nos ama y nos ofrece salvación. Quiere que le obedezcamos, eso sí, pero las buenas obras no las hacemos para salvación, para congraciarnos. Las hacemos porque queremos agradar a nuestro Padre que nos ama. Queremos obedecerle. Dejamos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y claro, el fruto del Espíritu es más que las obras de la carne. Ok. El Espíritu Santo nos da libertad para servir a Dios. Dije que nos da libertad para vencer el pecado. Libertad en cuanto a que no tenemos que obedecer toda la ley para ser salvos. Y lo último que estoy diciendo es que el Señor nos da libertad para que sirvamos a Dios. Cuando inicié esta serie de prédicas de Gálatas, dije que Moisés le dijo a Faraón: Jehová nuestro Dios quiere que tú dejes libre a su pueblo para que vaya y le sirva. Bueno, es lo que el Señor quiere, que le sirvamos. Y el Espíritu Santo nos da libertad para servirle. Hay un canto que dice: libertad para correr, libertad para saltar, libertad para gritar. Bueno, está bien, pero ¿eso para qué te sirve? Bueno, si estás muy contento, pero la libertad que el Señor nos da es para que le sirvamos, para que le obedezcamos, porque antes no podíamos. ¿Verdad que hay veces que quieres agradar a Dios y se te dificulta? ¿Verdad que no falta obstáculo que se opone para que no sirvas a Dios, para que no lo busques, la herencia entre los santificados, para que no busques servirle? El Señor nos da libertad. Que vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres es el motivo de la carta a los Gálatas. Y es lo que quiere Dios. Para eso nos dio de su Espíritu. Que este sea una realidad en tu vida es nuestro deseo. Y te invitamos para que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Amén.